En 7 días radio, cero estrés. Un espacio para hablar de todo, sin guión ni preocupación. La voz que escuchamos es la de Luciano Pavarotti con Nessun Dorma. Que mi invitado me ayude a traducirlo bien. Que nadie duerma, don Vladimir. Que nadie duerma, es una parte final de la ópera Turandot, que es una ópera china. Pero al final dice, se vencerá, il venceré. Es toda una pieza muy conocida alrededor del mundo. Esta área sí es muy divulgada. Y Pavarotti y los otros grandes tenores han ayudado a divulgarla más. Y es muy bella esa parte final. Escuchemos unos segundos más. Qué voz, qué voz. ¿Usted escuchó alguna vez en vivo a Pavarotti? No, a Pavarotti no. No, a los otros tenores sí. ¿Para usted cuál es el mejor? De todos ellos, Pavarotti. De ellos, de ese grupo, ¿verdad? Sí. Pero los otros son buenos. No, buenísimos, claro. Otro, sí. Carreras es bueno. Ya ustedes escuchan, Vladimir de la Cruz es nuestro invitado de hoy en Cero Estrés. Vamos a conversar con él largo y tendido. Y lo primero que destaco es que aquí siempre iniciamos el espacio con un tema que escoge nuestro invitado y escogió la ópera. ¿Es lo que más le gusta o le gusta de todo? No, vean, una cosa muy curiosa, porque yo adolescente, en la época de colegio básicamente, viví en el barrio Luján. Y en el barrio Luján vivíamos en una casa de doble piso, en la parte de arriba nosotros, en la parte de abajo, un matrimonio que yo quiero mucho y ya fallecidos los señores, un periodista, Antonio Zabaleta, y una maestra, Asilla de Estrada. Y los hijos de ellos eran íntimos míos, son como hermanos, ahí nos criamos juntos. Y Antonio, el periodista, todas las tardes de los sábados se dedicaba a oír ópera. Uh-huh. Entonces nos educó a nosotros en esa tradición, indirectamente. Entonces, durante el periodo de adolescencia mía, prácticamente hasta que yo entré a la U, yo todos los sábados yo dedicaba a oír la ópera de la Radio Universidad. Y después todavía la siguió oyendo. Después Manrique, uno de los personajes que dirigía la radio en la parte de la ópera, empezó a meter unas óperas polacas que no me gustaban para nada. Y entonces como que me fui abandonando y me salí. Después ya me metí en actividad político-estudiantil y ya me fui apartando de eso, pero es uno de los géneros musicales que me gusta a mí. Y la otra parte fue la zarzuela, porque en la época de colegio ahí me dio clases musicales don Gilberto Hernández. Y don Gilberto Hernández nos metía mazurcas por un lado y zarzuelas por otro. Y la verdad es que me encantaron las zarzuelas. Cuando estuve en Venezuela de embajador tuve ocasión de ver zarzuelas allá, desarrolladas por la Universidad Central, preciosas y además divinamente hechas en oposición al régimen de Maduro. Yo era embajador de Costa Rica, pero digamos la actividad teatral finamente hecha en el discurso contra el gobierno de Chávez, en ese momento de Chávez, pero era finísimo. Y entonces uno veía el teatro a rebosar de vez en cuando tiraban sus filas utilizando las zarzuelas que se usaban allá. Entonces tuve esa dicha de volver a recoger un poco de eso, la parte de las zarzuelas. Eso me gusta mucho. A mi señora no le gusta la zarzuela, ella tiene voz de soprano y trabajó con el maestro Scaglioni, fue del grupo de Scaglioni, entonces teníamos ahí, fue del coro universitario, mi esposa Anabel, y entonces teníamos afinidades muy comunes, pero a ella la parte de la zarzuela no le gusta mucho la ópera, igual Pavarotti, estos son parte de los maestros. Un hijo mío sí participó de conciertos de esos grandes porque vivía en el extranjero y tenía oportunidad de asistir a sus eventos. Yo sé que gustos son gustos,
Pero caramba, la música de los últimos años sí que yo creo que no sirve para mucho. ¿Ah? Bueno, depende, es un problema también de oído adolescente. Y cuando yo era adolescente también era seguidor de Elvis Presley. Pero ¿cómo Y de va a los- comparar y de los- usted, don y Vladimir, de a los Elvis, Beatles, y- a Frank Sinatra, A Frank Sinatra me con encanta. con los artistas de los últimos años? Estoy de acuerdo, y son gustos, pero digamos, eso no está en la afinidad musical mía ni en el oído mío. No. Pero si yo veo a mis nietas que tienen 13 años, a una de ellas especialmente, ya la veo usted metida en conciertos de ese orden, ¿verdad? Y digo, ¿esta caraja de dónde le viene? Porque de mí no, de mi esposa tampoco. El Tata puede haber influido en alguna cosa porque se generó con los Roses y con esas otras generaciones de musicales, ¿verdad? Pero así es. ¿De dónde es usted, don Vladimir? ¿Dónde nació? Yo soy costarricense pleno por todos lados. Mi papá nació en las juntas de Avangares, mi mamá en Orotina. Mis abuelos paternos eran de origen colombiano. Mis bisabuelos, Gilberto y Matilde, colombianos puros, ellos tuvieron sus hijas y un hijo colombianos en Costa Rica, porque eran hijos de colombianos, digamos, pero nacidos en Costa Rica. Mi abuela Carmen, y mi abuela Carmen se casa con un amigo de mi bisabuelo, con Manuel, que le llevaba 30 años, ¿verdad? De manera que entonces mi abuelo colombiano, mi abuela paterna, hija de colombianos. Entonces yo tengo una raíz colombiana ahí muy fuerte por el lado paterno. Por el lado materno tengo una raíz tica muy profunda que viene de San Ramón y Orotina y esas zonas donde por medio está Lico Rodríguez, el gran imaginero, el que hace imágenes religiosas, el que hizo el Cristo yacente de la catedral, el que ha hecho muchas imágenes religiosas de las iglesias de Costa Rica. Ese era mi tatarabuelo, Lico Rodríguez, pero después estaba Rafael Rodríguez, que fue 20 años diputado, desde 1900 hasta 1920, incluso secretario del Congreso Constitucional de 1917, ¿verdad? Y el lado, digamos, esa es la parte que da origen a mi abuela materna, ¿verdad? Y a mi abuelo paterno da origen también un dominicano que llegó a Costa Rica, Adolfo de Lemos, que contribuyó mucho a desarrollar también el cantón de Orotina. Incluso hay un acuerdo de la Municipalidad de Orotina de hacer un monumento ahí o alguna homenaje de este tipo. Entonces hay una raíz colombiana, dominicana, y existen los de Lemos de Dominicana que tienen relación con nosotros. Y hubo de Lemos en México y hubo de Lemos en Washington de esa misma rama. Entonces tenemos ese doble entronque. Y mi abuela materna y mi abuelo materno eran primos hermanos, porque el viejillo Adolfo de Lemos se casó también con una Rodríguez, entonces tuvieron por ahí sus enredos y entonces teníamos primos. Y entonces tenemos primos de primos. Mi bisabuelo Rafael se casó con una prima. Mi abuela Ofelia, que yo la adoraba, y mi abuelo Jacobo eran primos. Y hasta ahí llegó la generación de casarse entre primos, pero era muy normal a principios. Y yo nací en la maternidad Carit. Mi abuela, mis familiares paternos, cuando murió mi bisabuelo Gilberto, mi abuela Carmen de la Cruz tomó la decisión. Carmen de la Cruz se le dice, ella es Carmen Martínez, pero se le conocía como Carmen de la Cruz. Se tomó la decisión de traerse a su esposo Manuel, que ya era un viejo, a vivir a San José y pensando en el futuro de los hijos, porque el bisabuelo había generado cierto capital y se había desarrollado como un hacendado importante, pero parte de esa fortuna se había gastado en el envío de uno de sus hijos, de su hijo varón a Bélgica a estudiar medicina. Gastó 12 años estudiando medicina y se hizo cocinero y se trajo una belga, ¿verdad? Y por supuesto ahí se gastó parte de la fortuna esa, pero al final la muerte del bisabuelo produjo que la abuela se viniera para San José. 1939, 1940 empezaba el gobierno Calderón Guardia. Estaban en una situación muy angustiosa. Mi abuelo paterno era contador y mi abuela logró meterse en el despacho del doctor Calderón Guardia, que quedaba ahí en el Parque Nacional, donde estaba la vieja casa presidencial. Le explicó al presidente su situación y el presidente generosamente le abrió un boquete de espacio para que mi abuelo trabajara en el ferrocarril. Creo que estuvo ahí trabajando en obras públicas como contador sus últimos años de la vida. Yo soy el único de los nietos que tengo una foto con él. Yo nací en el 46, él murió en el 48, 49.
Y entonces, desde ese momento, esa raíz de la cruz fue calderonista, ¿verdad? Porque era una serie Claro. de lealtad hacia el doctor por haber ayudado a sobrevivir la familia en la década del 40. En el año 90, cuando ganó Rafael Ángel Calderón, 90, mis tíos prácticamente le dijeron a mi abuela que ya habían cumplido con su lealtad al calderonismo, que habían dado los votos por Calderón y por el partido de Calderón y todo eso, pero que a partir de ese momento ya se liberaban. Entonces ahí se liberaron una parte de mi familia paterna para unos votar por la unidad y otros por liberación, ¿verdad? En el caso de mis tíos. De manera que esa es una raíz, una vertiente política de esa familia. En el otro lado no, en el otro lado fueron liberacionistas y pocos miembros de la unidad, más bien hubo una influencia, incluso porque descendientes de Rafael Rodríguez, que es mi bisabuelo, y ahí está Eugenio Rodríguez Vega, está la esposa de Carlos Monge Alfaro, Eugenia, que era prima hermana de mamá, y Eugenio era primo hermano de mamá. Y esas particularidades de Carlos Monge y Eugenio Rodríguez, que fueron rectores, fueron en la época en que yo era dirigente estudiantil. Entonces eso me daba a mí ciertas aperturas que no cualquier dirigente estudiantil podía tener frente a los rectores. Pero pasamos a la universidad muy rápido. No, estoy contándole un poco esa raíz que usted quería saber. Yo nací en la maternidad Carit, Ajá. en un parto muy difícil, mamá le dio eclampsia previa, entonces vino las manos maravillosas científicas del doctor Vega Rodríguez, que era primo hermano de mi abuela, y él me salvó a mí, salvó a mi madre. Yo tengo marcas aquí, en la frente y aquí. ¿De qué? Del forceps, me sacaron con forceps. En esa época era un procedimiento complicado que podía producir a veces daños cerebrales. Dichosamente a mí no me los produjo, pero era prácticamente eso. Y yo creo que las maravillas de la ciencia y el médico extraordinario que fue Vega Rodríguez me ayudaron a mí a salir adelante y a mi madre también, por supuesto. ¿Vivió su niñez en esa zona? Yo viví la niñez en la zona que estaba cerca de la escuela Ricardo Jiménez, por supuesto que sí. En esa zona fue que yo viví mi niñez. Y 100 metros al sur de la escuela Ricardo Jiménez era la última casa que había. Después de eso lo que seguían eran cafetales, todo eso que es San Cayetano y hasta Barrio La Cruz, todo eso eran puros cafetales. Al otro extremo, digamos, siguiendo entre la escuela Ricardo Jiménez y la casa, esos 100 metros, si uno cogiera en línea recta, ahí iba a estar el Estadio Escarré, y después el rastro de San José, que uno carajillo iba a ver ahí cómo mataban las reses y los cerdos y esa cosa, y era impactante ver aquello, ver las colas de gente ahí con un vasito cuando les cortaban la yugular a las reses, tomando su sangre y ese tipo de cosas. Había algo que se llamaba lavanderas o lavanderías en esa zona, ¿verdad? Sí, de la maternidad Carit, yendo hacia la zona esa de Paso Ancho y esa zona hacia abajo, ahí en una curva habían unas lavanderías públicas, habían unas pilas donde la gente llegaba a lavar ahí. Sí, eso Nadie tenía la posibilidad de tener una lavadora o algo así en las casas. No había en ese momento. La lavada se hacía a mano en los años 50 y 60, principios de los 60. Más hacia el norte ya sí había una ciudad ya un poco más formada, más claramente formada. No, la ciudad de San José, digamos, era del Turnón a esa zona. Ah, ya. Digamos, en la Costa Rica que yo me crié, entre los años 50 y 70, para decírselo de esa forma, era del Turnón, ahí, a la Ricardo Jiménez, ese era el cuadrante. De norte a sur y de oeste a oeste. De este a oeste ya sí, eso sí se extendía ampliamente, pasaba ya la zona de San Pedro y toda esa parte, ¿verdad? Ayudaba el tren, me imagino, el ferrocarril. El tren ayudaba, sí, bastante, por supuesto que sí, pero digamos, la parte de San Pedro empieza a expandirse hacia 1900, cuando ahí, digamos, se inician procesos de colonización, entre comillas, dirigidos por Luis Cruz Mesa y Faustino Montes de Oca, a quien se le debe el nombre del cantón. Ahí en la rotonda de Sabanilla hay un busto de Cruz Mesa, que era el papá, creo que de Alfredo Bolaños, ¿verdad? Alfredo Cruz Bolaños y de los Cruz Bolaños, que después se desarrollaron ahí con un centro deportivo muy importante.
Entonces ahí iba expandiéndose eso y por ahí estaba la calle de los Negritos, que era un límite también importante. Pero su niñez fue corriendo en los cafetales cerca de la Ricardo Jiménez, de la pero Ricardo después parte de mi adolescencia fue en las fincas que habían donde hoy está construida la clínica Carlos Durán y todo lo que era Barrio Córdoba y parte de Quesada Durán, que esos eran puros potreros, todavía hasta los años 60. Y entonces ahí era donde nosotros jugábamos. ¿Qué quería usted ser carajillo? No creo que historiador. No, yo pude haberme orientado más bien por las ciencias médicas o ciencias biológicas. ¿Le gustaba eso? Mi madre era microbióloga, mamá se desarrolló como microbióloga y fue muy destacada en su campo. Y parte de mis tíos paternos se orientaron en esas disciplinas, ¿verdad? La odontología, la microbiología, la medicina. Entonces era un campo por ahí. En el área materna no fue así. Mamá se desarrolló desde ese punto de vista. Entonces, en el colegio yo tuve mucha afinidad por la biología, pero me gustaba todo. Pero por la biología... Entonces, ¿cómo terminó en historia? Entonces, por la biología yo hacía disecciones con otro compañero. Hacíamos disecciones de todo y teníamos una colección de órganos de animales por todo lado, ¿verdad? Y bueno, ya cuando yo entro a la universidad me orienté por la abogacía. No, hombre. Y empecé a estudiar abogacía y llegué a tener una oficina frente a la Corte Suprema de Justicia. ¿Se graduó? Yo soy egresado de la Okay. Facultad de Derecho, no hice la tesis, la tenía abierta la tesis, pero nunca la hice porque me metí en política y eso me atrasó. Y ya después ya no tenía importancia porque yo no estaba viviendo la abogacía, pero durante 4 o 5 años yo viví de la abogacía litigando, como se acostumbraba en esos días que los estudiantes de Derecho podíamos litigar autorizados por un abogado que nos firmaba. A mí me firmaba Jaime Cerdas Mora y Rodolfo Cruz. Rodolfo Cerdas, que era el hijo de Jaime, que tenían las oficinas ahí por el frente al Sagrario, encima de la Esmeralda. Uh-huh. Ahí estaba una oficina también de uno de mis profesores maravillosos que yo tuve en el colegio, Gallego Salazar. Y entonces yo iba mucho ahí, colaboraba con ellos y después yo tuve hoy edificio propio, al puro frente de la Corte, no le digo ahí, una casa enorme que teníamos ahí entre... Oiga, y ese es un 3, lugar 4. estratégico para Sí, desarrollar sí. el derecho. Pero después, estudiando yo Derecho, un día un amigo mío, Luis Orlando Corrales, me dijo, te invito a que vayamos a oír a un profesor a dar una charla. Y me llevó a oír a Rafael Obregón Loría. ¿En dónde? A la U. Éramos en la U, estábamos en la U. Y yo oí a Rafael Obregón Loría y me enamoré de sus clases, me enamoré de él como persona humana, como ¿De qué era la charla, se acuerda? De historia de Costa Rica, Pero sí. específicamente... Ahorita no recuerdo los detalles de la charla, pero yo, aquella pasión, aquella explicación de la historia, la forma como él la daba, yo dije, no, yo sentí que me atraía, era Esto como, es lo mío. como un imán. Entonces le pedí autorización a don Rafael. Yo ya era dirigente estudiantil ahí, comunista en la UG, era un conocido. Y él era masón, muy importante, un gran liberal. Él me conocía a mí y me dijo, sí, usted puede asistir a mis clases como oyente. Entonces hice un semestre de clases con él de oyente y terminé matriculándome con él. Y al final seguí en la carrera esa, siguiéndole los pasos a don Rafael, y terminé siendo su asistente 2 años. Y eso me relacionó extraordinariamente con él de manera muy cercana, muy familiar, muy íntima en el buen sentido de la palabra, porque hasta de parranda salíamos a veces. Y así me fui encaminando por la historia. Y él fue... debe ser todo un fenómeno. Y él fue el que me abrió la puerta de la docencia universitaria. Yo me gradué, titulé para ingresar al Magisterio Nacional y en el servicio civil nunca me rechazaron siempre, ¿verdad? Había que entrar ahí, pero era por razones políticas en esa época y era claro que era por razones políticas, que no querían que yo fuera a dar clases al colegio. Pero don Rafael, cuando yo soy asistente, él me dice, tengo oportunidad de nombrarlo a usted un cuarto de tiempo, pero va a ganar menos que como asistente. Le digo, sí, pero me dice, pero va a hacer el futuro de su carrera. Y le dije, sí, está bien. Entonces yo empecé a trabajar como un cuarto de tiempo en la escuela de historia. Y se olvidó del derecho. Ay, por supuesto, ya me concentré en la historia y me metí en la historia y todo eso. Y de ahí me enamoré de la carrera y los profesores que tuve, que eran muy buenos, realmente muy buenos. Qué importante tener un docente o una figura que lo inspire a algo en esa época de la vida de uno. Sí, claro. Porque lo inspira o
le puede quitar los ánimos también un mal profesor. Sí, claro que sí, así es. Así sucede. Así sucede, le quitan el entusiasmo. Yo tuve muy buenos profesores en matemáticas desde el colegio. En estudios sociales en el colegio, mi maestra, mi profesora Marielo Rojas, era una mujer que conocía los detalles de la historia de Costa Rica extraordinariamente. Gallego Salazar, el que era profesor de cívica, extraordinario, un amante de la historia nacional, era un tipo que adoraba a Juan Santamaría, un defensor de Juan Santamaría, un bolivariano que nos metió en el bolivarianismo. En fin, era un tipo extraordinario. Entonces yo me crié con esos profesores. Y en el área de las matemáticas tuve excelentes profesores de matemáticas que hicieron de la matemática una ciencia amiga. Es que a veces hacen de la matemática Es que eso yo creo que es una lo que ciencia pasa. enemiga, pero así sucedió con la física y con la química. Teníamos profesores que estaban enamorados de su materia, entonces nos daban aquello como si fuera un juego. No, y es que ¿sabe qué pasa, don Vladimir? A veces empieza el profesor, esto es muy difícil. Sí, Ponga claro. atención porque esto es muy difícil. Empezó mal la clase. Sí, claro, así es. Yo no sabía, hasta hace algunas semanas que lo entrevisté para otro tema, usted me dijo que usted era nadador. Y cuando me dijo nadador, yo pensé que es que andaba ahí, que le gustaba como aficionado. Pero según entiendo, fue un asunto serio y una etapa muy importante en su vida. Pues sí, claro. Yo empecé a nadar en parte porque tenía un problema de asma. Me atendió el asma el doctor Otto Jiménez Quirós, que por esos años llegó a ser vicerrector de la Universidad de Costa Rica cuando yo ya era estudiante, pero sus hijos, Daniel y Luis, eran nadadores también. Y él me trata a mí con rayos ultravioleta, el asma. Yo creo que él experimentó conmigo en eso. Yo, de paso... Sí, porque la primera vez que escucho eso, Yo quería mucho al doctor Jiménez porque era muy amigo de mamá y mamá había trabajado en la universidad y todas esas cosas y yo lo quería mucho. Después conocí a sus hijos y fueron grandes amigos míos y su esposa, Clara, fue divina, una mujer divina, también profesora italiana ella, una encantadora mujer. Entonces, pero yo creo que él experimentó conmigo en la vieja universidad, aquí en donde estaba el Paraninfo. Ahí estaba parte de la sección salud de la universidad y ahí estaban las cámaras esas de rayos ultravioleta que lo metían en una cabina como esta, todo oscura ahí con una máquina rarísima. Al final, eso más la natación que me recomendaron, yo voy a nadar donde Alfredo Cruz, empiezo a nadar y ahí resulto que termino siendo un buen nadador y me entusiasmé. Alfredo crea un grupo de nadadores en esa época porque estaban empezando las competencias de clubes, el club de Alfredo, el club del tenis, el club del country, que eran básicamente los principales clubes que habían en ese momento. No habían los clubes que hay hoy, la cantidad de clubes. Y yo me desarrollo con Alfredo y ahí soy nadador, digamos, entre los que éramos nadadores estrella de Alfredo, yo era uno de ellos. Francisco Rivas, el entrenador de las POL, era un carajillo chiquitillo, nosotros como de 15 años y él como de 5, 6, 7, y se desarrolló como un nadador extraordinario. Incluso él, siendo un mocoso, nos ganó a todos los demás nadadores en una competencia que se hizo cuando Alberto Albertondo, que era un nadador argentino, cruza por primera vez el canal de la Mancha y de vuelta, duró 43 horas, y entonces Alfredo se inventó una maratónica de 43 horas ahí en la piscinilla de él, y que era de 20 metros de largo, y ahí se hizo esa maratón, y esa la ganó Francisco Rivas, siendo un niño frente a nadadores más curtidos que él, ¿verdad? Bueno, esto para señalar eso. Entonces yo ahí fui nadando, me desarrollé en todos los estilos, me gustaba mucho la mariposa, en esa época se nadaba con patada de rana, como se nadaba el pecho, el estilo pecho. Yo nadaba todos los estilos, nadaba el combinado, ganaba el combinado. En ese momento ganaba primeros lugares y ese tipo de cosas. Después Alfredo Cruz me dio la oportunidad de ir a participar en un seminario de natación a Fort Lauderdale en Estados Unidos. Yo estuve allá casi 2 meses nadando ahí con unas vacaciones largas que yo tuve con el equipo de la Universidad de Purdue de Indiana, y el equipo de la Universidad de Purdue en ese momento estaba entrenado por ahorita se me acaba de olvidar el nombre, antes se lo dije a usted, por uno de los entrenadores olímpicos de Estados Unidos en aquel momento. Y en ese instante estaban enseñando la patada mariposa como senado y con la patada del fin, de manera que yo fui quizás el primero que traje
esa patada aquí a Costa Rica y en cierta manera yo me siento como el introductor de esa patada, sin que eso tenga ningún reconocimiento ni mérito, ni lo estoy pidiendo ni mucho menos, pero digamos, yo fui de los primeros que introduje esa patada aquí en Costa Rica. ¿Todavía nada? Todavía nada, ya más socialmente que otra cosa, ¿verdad? Pero no, sí, es un súper deporte, súper ejercicio. todos mis hijos han nadado, mi esposa nadó, también participó en competencias. Después los hijos nuestros los metimos a nadar como disciplina hasta los 15, 16 años. Todos ellos nadaron hasta que ya jovencillos ya dijeron hasta aquí, llegaron hasta ahí. Los nietos nuestros nadan y algunos están nadando en competencia. Es una tradición. Don Vladimir, por lo que usted me contó, ¿fue abogado o trabajó como abogado? Bueno, no tengo el título de abogado Trabajó formalmente, como abogado. pero trabajé como abogado. Por Y son las que hace un abogado hoy en día. Litigué profesionalmente y litigaba bien. ¿Fue diputado? No, nunca fui diputado. ¿No fue diputado? No, eso es lo que la gente cree. No tiene usted idea. Usted sí fue candidato. Fui candidato a la presidencia en el 98, en el 2002 y en el 2006 por el Partido Fuerza Democrática. En ninguna otra ocasión fui candidato a nada, excepto en el año 70 y... no me acuerdo si 74 creo, estaba el Partido Socialista de Álvaro Montero Mejía. Uh-huh. Yo compartía con él ese Partido Socialista en esos días. Voy a votar a la elección del 74 y me pongo a leer la lista y ¡pum! Y aparece ahí Vladimir de la Cruz como en el 12º lugar de diputado por San José. Ni siquiera me habían consultado, me habían puesto en la lista. Bueno, para que usted vea, porque así era como se llenaban antes esos campos, a puro de... Pongan nombres ahí, llénenlo. Claro, pero a mí ni siquiera me consultaron, yo me descubrí cuando fui a votar. O sea, usted fue ahí, usted estaba en la lista y no sabía nada. No sabía nada, yo estaba votando pero por en el partido. caso de candidato a la presidencia, obviamente por supuesto sí. que sí. No, porque la candidatura a la presidencia fue... Yo fui invitado para formar parte de Fuerza Democrática por Isaac Felipe Azofeifa y Gerardo Trejo Salas. Gerardo Trejo era diputado en ese momento, del 94 al 98. El hijo del expresidente. No. Trejo Salas. Era liberacionista, él había sido vicecanciller, era un tipo muy interesante, compañero de la Escuela de Derecho, él más adelante que yo. Y ellos llegaron a ofrecerme a mí la candidatura a la presidencia de una vez. No la cuento, ¿verdad? 2 años antes, en el 96, por ahí, ¿verdad? Y yo le dije, déjeme pensarlo, porque esa es una responsabilidad muy grande. Entonces Más si quedo. No era tanto si uno quedaba, pero digamos, era una responsabilidad muy grande meterse en ese nivel, porque eso era romper toda privacidad. Ya el candidato a la presidencia era un personaje público y yo, digamos, de alguna manera ya era bastante público por mis andanzas comunistas en la universidad y ese tipo de cosas, y entonces meterme a la candidatura presidencial era abrir todavía más, pero además involucrar a la familia. Bueno, eso fue una decisión familiar que duró como 6 o 7 meses en tomarse la decisión, y al final yo acepté, por supuesto, me metí a la campaña del 98, elegimos 3 diputados en ese momento. Nosotros quedamos como la tercera fuerza electoral, muy importante en ese momento también. De ahí salí yo, invitado por el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, a formar parte del proceso de la concertación nacional de él, en la Junta Directiva de la Concertación, que ha sido quizás el ensayo más importante de unidad, de búsqueda de consensos nacionales, alrededor de los cuales hubo cerca de 300 organizaciones de distinto tipo, cooperativas, de todo, partidos políticos, todo estaba ahí mezclado. De ahí salieron cosas muy importantes que después no se materializaron porque, digamos, el proceso ese de la concertación tenía el acuerdo de sacar todo por consenso, pero hubo 2 cosas donde no hubo consenso: la apertura del ICE y la apertura del Instituto Nacional de Seguros. Y eso provocó que dentro de la unidad y el propio presidente Rodríguez se volcaran sobre ese punto con una maniobra que había hecho Benavides, que era diputado, de suponer que con un 80% de simpatía, de consenso, se podía votar, pero no era así, era 100% o nada. Y entonces maniobraron por ahí y eso se echó a perder el proceso de concertación, pero ahí hubo cosas muy importantes, ¿verdad? ¿Qué le dejó el haber sido candidato? ¿Qué aprendió? Porque uno aprende de todo en cada época de su vida. Haber sido candidato, y usted me corrige, ese partido se le conoció como el naranjazo, ¿verdad? Sí, por una pauta publicitaria que usaban. Esa pauta la hizo Dionisio
Dionisio, ¿cómo se llama? Cabal. Cabal, una cancioncilla muy pegajosa, muy linda. Era como el himno de todos los chiquitos en este país. Denle un naranjazo al bipartidismo, y nosotros hemos creado publicitariamente un monstruo que era con dos cabezas, una de Liberación y otra de la Unidad, que se daban besitos y se tiraban escupas y se gritaban, ¿verdad? Y entonces No, era, yo me acuerdo, yo era un chiquillo y me acuerdo, naranjazo, todo el mundo la cantaba. era como un himno de los chiquitos. Y yo iba a un restaurante con mi señora y los carajillos, y ahí llegaban carajillos a ¡El pedirme del la firma. naranjazo! No, llegaban carajillos, llegaban papás a decirme, mire, mi hijo le gusta mucho su publicidad, ¿usted estaría de acuerdo en tomarse una foto? Y por supuesto, que sí. Lástima que ellos no voten, dijo usted. No, si hubieran votado los chiquitos yo gano. Pero bueno, no fue así, la política es así. Bueno, ¿qué le dejó? Eh, ¿Qué lección que usted diga, caramba, esto, si no hubiera sido candidato, no lo aprendo en la vida? La fortaleza del régimen democrático de Costa Rica. Esa fue la principal lección, porque yo acepté entrar a un proceso democrático de elecciones donde tenía que avalar los procesos electorales y donde tenía que aceptar resultados electorales. Desde una perspectiva política de izquierda como la que había en aquellos años, uno podría rechazar esas cosas. No, cuando yo me ingreso, tengo que aceptar todo eso, hacer un aval de una identificación con el proceso democrático nacional, pero además como historiador ya la tenía. Pues yo valoraba el proceso de la democracia nacional. La experiencia electoral me enseñó la fuerte que es esa tradición a nivel popular masivo y la importancia que eso tenía y el respeto que cada resultado electoral tenía inmediatamente al día siguiente del país, que no sea en ninguna otra parte. Así es, que en Costa Rica es eso realmente... lo aprendí yo más siendo candidato, pero también tuve sorpresas de lugares lejanísimos donde uno iba, porque yo sí recorrí el país, no tiene idea las veces que lo recorrí, porque íbamos a buscar voto por voto, pero eran cosas verdaderamente interesantes de la confianza que le daba a la gente el ver a un candidato a la presidencia, ¿verdad? Un día voy a visitar ahí en Acerrío un campesino, ¿verdad? Y cuando porque me llaman, yo voy, por supuesto, y había que subir una lomita así, y estaba la casita arriba, yo me bajo del carro y hay un carajillo así como de 3 años, 4 años que me ve y sale aventado y se mete así debajo de una cama, ¿verdad? Que estaba en la sala. En esa época salas y comedores estaban más o menos juntos, y camas. Y entro yo a la casa y le pregunto al amigo, y el chiquito, ¿por qué se metió debajo de la cama? Y dice, es que nosotros habíamos dicho que usted venía, él lo ha visto en televisión y de pronto lo ve venir aquí y él sintió que usted se había salido de la televisión o del televisor, ¿verdad? Y estaba impactado. Entonces, cosas de esas, pero además la maravilla de la gente en los procesos electorales de las zonas rurales, identificados con candidatos, con causas, etcétera. Mi experiencia, por ejemplo, allá en Río Claro, es en la zona del sur, por Golfito, llego yo a una actividad política y lo que me llevan es digamos, a abrir un torneo de fútbol de puras mujeres. Y yo no había visto mujeres. Eso era hace muchos años algo que no se veía. En el 97, imagínense. Y yo veo un encuentro de 2 equipos de mujeres donde la mitad eran de Fuerza Democrática en los 2 equipos y maestras y profesionales y jugando. Y yo decía, esta carajada no es para mí, yo no lo entendía aquello. Y bueno, y ahí en adelante yo empecé a tener unas visiones diferentes de muchas cosas de nuestra realidad. Y por supuesto, la vida política me enseñó a conocer áreas de mucha situación social compleja, ¿verdad? Que eso no lo aprendió uno fácilmente, ni se aprende en libros a veces de la realidad, pero además la generosidad de la gente, la gente pobre con candidatos, ¿verdad? También tuve la experiencia de gente que le comprometía a uno el voto si uno les daba latas y ese tipo de cosas. Yo nunca dimos eso, por supuesto. Yo, no, usted quiere votar por mí, vote por mí porque cree que lo que yo estoy diciendo, no porque yo le doy a usted una lata de zinc o alguna cosa así, ¿verdad? Porque había gente que estaba mal acostumbrada por los partidos Liberación y La Unidad en ese sentido. ¿Qué le dejó ser embajador? Entonces, perdón, yo nunca fui diputado. Fui asesor parlamentario. ¿Le hubiera gustado haber sido diputado? Sí, por supuesto. Y más me hubiera gustado ¿Lo descarta todavía? Porque no, ya a mi edad no... Uno no sabe. Ya no me preocupa mucho, pero digamos, más me Dicen hubiera gustado ser... Uno es joven mientras tenga más sueños que recuerdos. Digamos, me hubiera gustado mucho ser diputado de una asamblea constituyente. Pero digamos, de ser diputado de una asamblea ordinaria también.
Pero no lo fui, ya no fui. Pero fue embajador en Venezuela, Entonces, en la época de Chávez. Entonces, de ahí salí con fama de diputado, no de candidato a la presidencia. Entonces, cualquier persona del mundo me llama diputado, me llama exdiputado. Hasta en Asamblea Legislativa, en actos oficiales me han dicho exdiputado. Es que usted andaba en asamblea como asesor. Yo estaba como asesor y ahí tenía una muy buena relación con los periodistas de aquella época. La mantengo todavía con los periodistas y eso contribuyó mucho quizás a proyectarme más en la prensa, ¿verdad? En 2 ocasiones, una delante de Rodolfo Méndez, se lo digo con nombres y apellidos, en un grupo de personas que estábamos, llegó una persona a saludarme y agradecerme lo que yo había hecho como ministro cuando fui ministro. Para su pueblo. ¿Y usted qué le dice a esa persona? Yo le dije, muchas gracias. Muchas gracias. Y ya, nada muchas más. gracias, una sonrisa, ¿verdad? Y las otras personas que estaban conmigo sonrieron respetuosamente, entendiendo la respuesta, por supuesto. Bueno, le llegó a agradecer, porque por si yo que llegara a reclamarle algo con un garrote. Bueno, ¿ah? pues, si me llega a puede reclamar, pasar. Si me llega a reclamar, pues le digo, yo no fui ministro y punto. Pero, Fue él. pero eso no llegó, la sangre no llegó al río ahí en esa ocasión, ¿verdad? Embajador, me interesa esa parte. Fui embajador. ¿Conoció a Chávez? Bueno, sí, pero además, como presidente, candidato a la presidencia, me toca ir a Venezuela en el año 98, 99 a gestionar ante el gobierno de Chávez, por iniciativa del gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, acompañado del diputado José Manuel Núñez y de Eduardo, un diputado de la Unidad. Fuimos a Venezuela para gestionar el apoyo a la candidatura a la Secretaría General de la OEA de Rafael Ángel. Me daban más pelota a mí como candidato a la expresidencia que a los diputados que realmente eran diputados. Bueno, pero yo iba, digamos, en cierta forma como jefe de la delegación en ese momento por mis contactos con Venezuela en ese momento, porque tenía los contactos en Venezuela, directos con Chávez, por 2 razones. Una, porque mi hermana venezolana, yo tengo una hermana venezolana, era íntima amiga de la esposa, de la primera esposa de Chávez, ¿verdad? Y eran periodistas las dos, entonces por ahí abrí puertas. Y por otro lado, porque un hermano mío venezolano era también como una mano derecha de Francisco Arias Cárdenas cuando era gobernador del estado de Zulia, que era uno de los generales insurgentes del 90 cuando Chávez se levantó, que estuvo preso 2 años, y después él fue como el vicegobernador, para usarle un término que nos entiendan aquí, en el área administrativa, es un administrador. Y mi padre, que vivía en Venezuela, ya se había tenido que ir del 48 aquí, expulsado. No fue expulsado, él salió, lo sacaron de aquí porque habían, digamos, situaciones que se creían que no eran convenientes para que él se quedara aquí, porque él era dirigente comunista en la universidad en los años 40. Va a Venezuela, se desarrolla ya como periodista y gran periodista. Hay 2 premios en Venezuela que llevan su nombre, Ignacio de la Cruz. Y él era muy amigo de José Vicente Rangel, periodista extraordinario, político del Partido del Movimiento Socialista, que en ese momento era canciller de Chávez. Entonces ya yo iba con toda la puerta para entrar ahí a negociar la parte, o a negociar, no, a plantear la posibilidad del apoyo de Chávez, del gobierno de Chávez a Rafael Ángel. Eso no se logró, porque tampoco había una oferta, digamos, importante en contraposición. Después lo aprendí cuando fui embajador, de que en esas solicitudes que se hacen de denme un apoyo aquí, el gobierno también tiene que ofrecer un apoyo a ellos. Sí, es una negociación. Así es, o sea, es un toma y un daca. Es un ganar. Usted me da apoyo aquí, yo le doy apoyo allá. Y en eso no llevábamos nosotros una oferta concreta, entonces costaba mucho manejar eso. ¿Cómo era Chávez en el tú a tú? Mire, Chávez era un personaje interesantísimo. Yo creo que pienso que en Venezuela no ha habido, por lo menos, un personaje político como él, en la forma en que yo lo vi trabajar. Era un tipo coloquial, un gran orador, un gran conversador, un gran comunicador de masas. Tenía el tú a tú un amplio conocimiento de muchas cosas. Conocía de tangos de Argentina, que se los sabía de memoria, hasta rancheras de México, y las cantaba. Ahí en la vida política él se echaba cualquier... No, pero ahí en la conversación con ustedes, ahí a puerta cerrada. No, él tenía, digamos, era un tipo de cultura venezolana, de cultura política venezolana, de cultura bolivariana. Se sabía discursos de Bolívar de memoria. Y yo nunca oí, cuando él citaba a Bolívar, que nadie opositor a él dijera que estaba citándolo mal. Y habían historiadores extraordinarios, Caballero y otros que eran allá de historiadores opuestos a Chávez, que nunca lo cuestionaron en sus fundamentos históricos.
tenía conocimiento de la historia militar y la historia política, eso es extraordinario. Y tenía un conocimiento de las relaciones internacionales también, que era un tipo verdaderamente inteligente. En eso sí hay que reconocerlo. Le voy a contar una anécdota. Yo voy a presentar credenciales. La presentación de las credenciales de embajadores es una ceremonia que puede ser corta y puede ser medianamente larga. Primero nos dicen que va a ser 45 minutos, que puedo llevar a toda la familia, a todos los amigos y a todo el mundo. Después me la reducen a media hora, después a 15 minutos, donde solo la familia podíamos ir, ¿verdad? Y entonces es una ceremonia breve, hay una intervención del presidente y una de uno. El presidente lo recibe a uno le entrega la carta que va a sellar. No, un cafecito, sí, un cafecito. Algo pequeñito. Algo dan, a veces dan un cafecito, cafecito. Tal vez. No, eso no hay whisky, eso no. Y yo pienso, cuando me van reduciendo el tiempo, yo voy a provocar a Chávez, fue lo que yo pensé, ¿verdad? Y entonces, efectivamente, llego yo y le digo, ya me toca a mí hablar, echarme el discurso, y le digo, señor presidente, yo soy del gobierno de Costa Rica, vengo representando al presidente Oscar Arias, le echo el cuento de esa primero, pero tengo un interés particular para el próximo año. El próximo año, en marzo y abril, se celebran para Costa Rica la derrota del imperialismo norteamericano en Centroamérica, en mi lenguaje. Y Chávez se queda como en la luna diciendo, este será el embajador de Oscar Arias o quién, ¿verdad? Porque él esperaba quizás otra cosa. Y le digo, porque en esas batallas se derrotó a la hueste filibustera, claro, que quería esclavizar todo. Y le echó todo el cuento. Lo cual es cierto. No se lo voy a repetir a usted. Le echó todo el cuento y Chávez se queda sorprendido, ¿verdad? Entonces empieza a hacerme preguntas y preguntas y preguntas. Y lo que iba a hacer 15 minutos se extendió 45 minutos, ¿verdad? Y salimos de ahí y me dice Francisco Arias Cárdenas, el que era vicecanciller en ese momento, dice, chico, eso que hiciste, nadie se lo hace al presidente. Por un lado, pero por otro lado, cuando estábamos entrando al Palacio Miraflores, entro yo con mi señora, nunca habíamos estado en ese palacio, y empieza mi señora a decirle, eso es tal cosa, y esto es tal otra, y esto es tal otra. Y se queda Arias Cárdenas sorprendido. Y dice, ¿usted estuvo acá antes aquí? Le digo, no, nunca hemos estado. ¿Y por qué usted conoce este palacio? Y dice, porque lo hemos leído en la casa del pez que Fomagua. Sí, en Costa Rica hay libros también. Y nosotros somos seguidores de las obras de Francisco Herrera Luque, un gran novelista y embajador de Venezuela, ya murió en México. Pero era un extraordinario novelista, extraordinario. Y entonces nosotros conocíamos toda la obra de él, y mi esposa más todavía, y le describe todo el palacio sin haber estado nunca. Entonces, después de la visita de Chávez, Arias Cárdenas dice, venga, lo voy a llevar. Y entonces nos llevó a hacer un recorrido por el palacio en otras cosas que nadie va. Pero ese era Chávez. Bueno, para terminar, 15 días después, Chávez, lo oigo en un discurso yo, y empieza a hablar contra el imperialismo en Centroamérica. Y recuerda las batallas estas, y después mandan a hacer un libro de libertadores de América Latina y ponen una foto de Mora y otra de Juan Santamaría, con textos elaborados por ellos. Me los pudieron haber pedido a mí, yo se los hubiera redactado también, pero los hicieron ellos. Ese era Chávez. Don Vladimir, para ir cerrando el programa, recomiéndeme un libro, o recomiéndenos a todos un libro, ojalá una novela, algo que no hable de política, sino algo que alguien diga, bueno, voy a leerlo el fin de semana. Un libro que se puede conseguir en supermercados a veces, en las librerías, se llama El hombre que calculaba. ¿El hombre? Que calculaba. De Talba Mahan, es un autor árabe. Es una belleza de libro. El hombre que calculaba, ¿de qué se trata? Es un libro extraordinario de un padre que va con su hija por el desierto y entonces le va poniendo problemas de cálculo. Matemático. Pero es una belleza el libro, es tan delicioso y tan agradablemente escrito que uno se lo tira así como todo de un solo tiro, porque está muy bien escrito y termina uno apasionado por el cálculo y por las cosas. Es una riqueza. El hombre que calculaba. O sea, hace de la matemática algo agradable, lo que hablábamos al inicio. Totalmente. Ese libro yo lo descubrí, me enamoré de ese libro, y normalmente es un libro que yo regalo. Cuesta mucho a veces conseguirlo en librería, y cuando lo consigo compro a veces 1 o 2 ejemplares para justamente obsequiarlo y regalarlo. El hombre que calculaba. Sí. Bueno, me queda un minuto, recomiéndeme otro, en un minuto. Tiene que haber leído mucho. Juan Salvador Gaviota.
Ese me gustó muchísimo a mí. Se lee en el colegio, ¿verdad? Me parece. No era lectura de colegio. Pero yo creo que sí se lee en los colegios. Ah, no sé ahora. Me parece que Ese libro yo lo disfruté montones, ¿verdad? Un libro que también disfruté de infancia fue La cabaña del tío Tom, sobre la esclavitud en Estados Unidos. Ese yo sentía el libro, yo me sentía ahí en el río Mississippi, en los hielos, ahí huyendo por los hielos en la época de invierno. Todo es una descripción extraordinaria, es un libro del siglo XIX, pero es una belleza, ¿verdad? Nada como leer libros de papel. Estaba leyendo precisamente que en Suecia... El viejo y el mar de Hemingway. Ajá. Esa lucha que tiene con el pescado es una cosa impresionantemente tan bien hecha, que cuando he tenido práctica de pescar, porque me han llevado a pescar, he tenido esa sensación, otra vez esa sensación. Recientemente tuve una experiencia de eso, pescando, yo no lo hice, lo hizo un hijo mío, un merlin, Ajá. que le pegó, y fueron 3 horas 40 minutos batallando con el pescado. Y yo con mis nietillos diciéndole a los niños, recordándoles el libro ese, que no lo han leído los chiquitos. No, ellos no lo han leído, pero digamos, son chiquitos que tienen de 7 a 9 años o 9 a 10 años. Pero ya los introduje en esa lectura. Les dije, esto hay que leerlo para que ustedes sientan la emoción de la pesca. En Suecia estaba leyendo que van a impulsar como política pública volver más a los libros de papel. Sí, claro. Físicos en las escuelas que los libros en tabletas, porque la experiencia de pasar las hojas y todo eso, creo que vale la pena. Es que usted con el pasar las hojas tiene tacto, tiene olfato. Tiene olor, tiene muchas cosas. Es maravilloso. El libro es una maravilla, claro. Hasta lo puede acariciar el libro así sensualmente si usted quiere. Don Vladimir, muchas gracias por sacar el Quijote. Tenemos 1 minuto. Tenemos 30 segundos para el Quijote. Quijote, un día llega uno de mis hijos y dice, papi, ¿tiene el Quijote? Le digo, sí, ¿me lo puede prestar? Sí. Al día siguiente le doy yo 2 tomos del Quijote que yo tengo, ¿verdad? Me dice, ¿está loco usted? Yo no voy a leer esto. Le digo, claro que eso es lo que usted va a leer. No, mis compañeros están leyendo eso. No, usted empieza ya. Me dice, no, si usted empieza conmigo, me dijo. Okay. Le dije, empezamos el domingo. Entonces empezamos a leerlo el domingo y al final habían 8 compañeritos de él los domingos oyendo la lectura que yo hacía del Quijote. Don Vladimir, de verdad, muchas gracias por atender a nuestra invitación y conversar unos minutos aquí, Cero Estrés. Con mucho gusto, Rodolfo. Encantado. A ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Si Dios lo permite, los esperamos en una próxima entrega. En 7 días radio, Cero Estrés. Un espacio para hablar de todo, sin guión ni preocupación.